Le damos la bienvenida a toda la gente que nos está viendo a través de nuestra cuenta oficial de YouTube. Gracias por estar del otro lado y si este mensaje bendice tu vida, te invito a que lo puedas compartir también con todos tus amigos. Hay algo que vamos a seguir una línea. El mensaje anterior, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba el mensaje anterior? ¿Dónde está tu burro? Era el título. ¿Dónde está tu burro? ¿Sí? Para saber de qué se trataba el que no vino, bueno, va a YouTube, está el mensaje ahí, lo puede ver completito. Ahora vamos a seguir con esta misma pregunta, pero con otro aspecto, ¿sí? Y el título que le puse a este mensaje es ¿dónde está tu palangana? ¿Sí? Seguimos, nombres bastante raros, ¿no? Pero espero que toda la gente que nos está viendo sepa que es una palangana, es una fuente bajita, como la que tenemos acá adelante, que ahora vamos a estar compartiendo algo, ¿sí? Así que, teniendo este título, yo quiero que se lo graben un poquito en la cabeza. ¿Dónde está tu palangana? ¿Sí? Ahora van a entender qué tiene que ver con Pascua, qué tiene que ver con Jesús, qué tiene que ver con nosotros, una palangana. Nosotros estamos en tiempos donde hay absoluto egoísmo, ¿sí? Muchísimo egoísmo. Todo se trata de mí. Como decía algunas oportunidades, nos hemos tomado muy en serio este papel de ovejas, ¿no? Pues estamos todo el tiempo, mi, yo, es lo que yo quiero. Por ejemplo, todo se trata de mis intereses, ¿sí? De lo que a mí me interesa en determinada situación. Todo se trata de mis comodidades. Si yo estoy cómodo, accedo. Si no estoy cómodo, bueno, no accedo, no me gusta, lo rechazo. Todo se trata de mi placer, que yo lo disfrute siempre. Y si hay algo que no lo disfruto, lo descarto directamente, lo quito. Todo se trata de mis sueños, de lo que yo quiero hacer con mi vida, de lo que a mí me parece que son mis objetivos, siempre con esta pequeña palabrita, estas dos letras juntas que es mí. Todo el tiempo se trata de mi bienestar, de que yo me sienta bien, y si no me siento bien, automáticamente eso lo aparto, lo dejo a un lado. Todo se trata de mi ganancia, de que yo gane, a cuesta de que tenga que pisar a quien tenga que pisar, pero de que yo pueda ganar por sobre el otro. Estamos en un mundo muy egoísta o egocéntrico, en donde yo me pongo como el gobernador de mi vida y lo que me pasa a mí es lo único que me importa. Yo creo que el mundo está como está justamente por esta cuestión, por el egoísmo del ser humano. Hoy charlábamos en la casa de Ailén y muchas veces he escuchado esto: si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Si Dios está bueno, ¿por qué hay guerras? Y yo creo que tendríamos que replantear la pregunta y decir, si somos tan malos, ¿por qué Dios sigue siendo tan bueno con nosotros? Si nuestra humanidad egoísta genera rivalidades, genera peleas, genera problemas, ¿por qué Dios sigue siendo bueno con nosotros a pesar de nuestra maldad? Es cierto que hay cosas que no las entendemos por qué pasan. Ahora, ¿está mal que yo piense en mis intereses, en mis comodidades, placeres, sueños, objetivos? No, no está mal, bajo ningún punto de vista. Pero es nocivo en nuestras vidas cuando todo lo que hago o vivo pasa por ese punto. Todo lo que hago en mi vida pasa por lo que yo quiero y lo que a mí me pasa. Cuando a mí me gobierna mi propio ego, ¿sí? Mi propia voluntad, lo que yo quiero. Por esto quiero decirte esto, que a mayor nivel de egoísmo hay menor gobierno de Jesús en nuestras vidas. La Biblia es muy clara cuando dice, no hay lugar para dos reyes, o es uno o es otro. No hay lugar para dos gobiernos. Sería muy difícil que Argentina tenga dos presidentes de dos partidos políticos totalmente diferentes, porque habría guerra enseguida. Es muy difícil, hay o uno u otro. Y en nuestra vida pasa exactamente lo mismo. O nosotros estamos como gobernadores de nuestra vida, o está Jesús. ¿Cómo yo puedo medir esto en mi nivel de egoísmo? Cuanto más pienso en mí, menos pienso en Jesús. Cuanto más nivel de egoísmo tengo en mi vida, menor gobierno de Jesús hay en mi vida. Ahora, yo pensaba en estos días atrás, yo ya tengo 23 Pascuas, ¿sí? Ya he pasado 23 Pascuas. Algunos tendrán más Pascuas pasadas y otros tendrán menos Pascuas. Pero muchas veces la Pascua para mí solamente fue una fiesta más, ¿sí? Fue como un momento más donde si había algo en lo que yo pensaba era en el huevito de chocolate.
Ay, qué bendición cuando mamá o papá por ahí aparecía con un huevito. En casa no era muy frecuente eso en realidad, porque, qué sé yo, capaz cuando éramos más chicos, ahora hace años que no veo un huevito de Pascua de parte de mis padres hacia mí, ¿no? Porque ya pasé lamentablemente a otra etapa. Dentro de poco yo voy a tener que empezar a dar los huevitos, ¿no? De Pascua. Pero muchas Pascuas pasaron y pocas dejaron algo en mi corazón más allá del chocolate o la santidad circunstancial. Vieron que en estos días es como que de pronto toda la sociedad se está poniendo a cuentas con Dios, ¿no? Como un momento solemne. Entonces, no hacemos determinadas cosas porque este es un tiempo especial. No como determinadas cosas porque este es un momento especial. Cuando termina Domingo de Resurrección, arranca lunes y mi vida continúa de la misma manera. Es como que tenemos muchas cuestiones culturales, ¿no? Entonces no comemos ciertas cosas, no hacemos ciertas cosas porque no es Pascua. No vaya a ser que Jesús nos vea, ¿eh? Cuando Jesús nos está viendo todos los días, ¿no? Por eso pensaba que muchas veces las Pascuas para mí han sido insignificantes. Y yo en estos días me puse a profundizar un poco en qué era lo que Jesús quería hablar a mi vida, a mi corazón. Y qué quería que les comparta a ustedes también, porque primero me habló a mí. ¿Qué lección me deja Jesús frente a mi egoísmo? ¿Qué lección me deja Jesús en este tiempo? ¿Qué actitud práctica tuvo Jesús diferente a toda la humanidad en este tiempo? Y yo voy a invitarlo a Jonah. Vamos a hacer una demostración práctica. Vení, Jonah. Voy a acomodar mejor esto. Me dijo Jonah que no se bañó hoy, así que voy a aprovechar. Sentate ahí en la silla. Yo cuando veo la vida de Jesús, veo algo totalmente diferente al concepto que tenemos hoy en día, a muchos conceptos, a muchas ideas, a muchos valores. Veo un Jesús que rompió todas las estructuras. Y esta historia, que muchos de ustedes quizás si la conocen, ya se darán cuenta qué es lo que va a pasar, se encuentra en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Pero antes de leer los versículos, yo lo voy a narrar de alguna manera. Lo voy a mostrar y después vamos a profundizar en cada versículo compartiendo ciertas cosas. Resulta que Jesús estaba en esta cena previa a que sea entregado y toda esta situación trascendente, ¿no?, del camino a la cruz. Jesús estaba con los discípulos, con los más cercanos, con la gente que él amaba. Y en un momento determinado, Jesús hace algo que ninguno de los discípulos estaría dispuesto a hacer. Ninguno de los discípulos pensó que Jesús podría hacer eso. No va que Jesús se levanta de la mesa, ¿sí? Se levanta de la mesa, se quita su manto, agarra una toalla, ¿sí? Agarra una toalla. Dice que se la ciñe. En ese tiempo eran mucho más largos. ¿Por qué? Porque los esclavos eran los únicos que podían lavar los pies. Y los esclavos lo que hacían era tener como una toalla, un trapo mucho más largo, que se lo daban vuelta y lo que sobraba lo utilizaban para lo que voy a hacer ahora. Entonces, en un momento determinado, Jesús, para mostrarle y enseñarle una lección clave y diferente a todos los discípulos, se acerca a uno por uno, agarra una toalla, prepara una palangana, ¿sí? Una palangana, un elemento en donde puso agua. ¿Por qué Jesús iba a lavarle los pies? Porque ellos no tenían zapatillas cerradas como nosotros en ese tiempo, tenían sandalias que tenían, obviamente, aberturas. Entonces, por más que ellos se bañaban y se perfumaban antes de ir a alguna cena, de todos modos en el camino hasta llegar al lugar había tierra. Y era una forma de honrar a la visita cuando se le invitaba a los invitados, valga la redundancia, a lavarle los pies. Entonces Jesús se acerca uno por uno y empieza a agarrar agua y empieza a mojar y lavarle los pies, a quitarle toda la tierra, a quitarle toda la mugre de cada una de las caminatas que cada uno de ellos ha tenido. Inmediatamente Pedro, que era es como el más exagerado en su manera de expresarse y de moverse, automáticamente salta y dice: Jesús, vos no me vas a lavar los pies a mí, porque era hasta incluso una ofensa que el Señor lave los pies. Pero Jesús hizo todo al revés, como siempre lo hace, y lavó sus pies. Levantó sus pies de cada uno de los discípulos
y lo secó. Pienso que con mucho amor, porque Jesús sabía que entre todos esos pies que estaba lavando, limpiando, estaba el pie de Judas, por ejemplo, que era el que horas después lo iba a vender, lo iba a traicionar. Lo que habrá sido para Jesús lavarle los pies de Pedro, sabiendo que horas después, este que le juraba amor eterno a Jesús, de pronto lo iba a negar 3 veces, no una, 3 veces. Pero de todos modos le lavó los pies a cada uno. Gracias, Jonah. Y algo que me impacta muchísimo de esta historia, de este suceso, es que se supone que Jesús no tenía que hacer eso porque no era su trabajo, no tenía que hacerlo él. Y vamos a los versículos. En Juan capítulo 13, yo lo voy a leer en la versión NTV. Y dice lo siguiente, versículo 1. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Dice, había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Jesús amaba a sus discípulos durante su ministerio, que fueron 3 años. En 3 años Jesús levantó discípulos, los amó, pero dice algo más. Y ahora los amó hasta el final. Porque el amor de Jesús hacia nosotros no es circunstancial. No es como nuestro amor humano, que hoy te amo, mañana te odio. Hoy te amo y si me hiciste algo te rechazo, te dejo, porque me enojé. El amor de Jesús no es circunstancial. Y lo podemos ver reflejado en este suceso histórico para la vida de ellos. El amor de Jesús es eterno a pesar de nuestra condición. A pesar de nuestra condición. Versículo 2 dice, era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató la toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Como yo les decía hoy, el acto de Jesús estaba reservado solamente para esclavos. Que la palabra esclavo también se traduce a siervo, o de siervo también se traduce a esclavo. Cuando hablamos de siervo, estamos hablando de esclavo, de una persona que está bajo sujeción de otra, que hace y no hace dependiendo de lo que su amo le decía. Ni siquiera los discípulos estaban dispuestos a hacerlo, por lo que simbolizaba lavar los pies. Si vemos el detalle, qué raro es que los discípulos se hayan sentado a la mesa sin antes lavarse los pies, si estaban en una cena. La razón era la siguiente, porque no había ningún siervo en ese lugar, y ellos no iban a ser siervos, ellos eran discípulos. Ellos no iban a hacer lo que hacía un esclavo, porque ellos son discípulos, no estarían dispuestos a hacer eso. Es por eso que se sentaron a la mesa con las patas sucias, de alguna manera. Es por eso que ni siquiera los discípulos estaban dispuestos a hacer por lo que simbolizaba lavar los pies. Pero Jesús se convirtió en siervo o esclavo para honrar incluso a quien iba a entregarlo, a quien iba a negarlo, como Judas, como Pedro. Su amor cubrió multitud de pecados, aun cuando los discípulos tuvieron una actitud egoísta. De decir, yo no estoy en esta tierra para eso. Yo no estoy en esta tierra para lavar pies, porque eso tienen que hacerlo los esclavos. Ese no es mi lugar. Pero Jesús, contra todo pensamiento, ahí viene la situación, el conflicto que hubo con Pedro, donde Pedro le dice que no, pero Jesús, toda una conversación. Pero vamos al versículo 12, donde dice, después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entiendan lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Ahora, ¿cuál es la aplicación personal a nuestras vidas? Leyendo y entendiendo esta historia, este contexto en donde Jesús rompe los parámetros culturales,
Rompe los parámetros del estado de autoridad incluso. En primer lugar, lavar los pies es un acto de servicio, no es un lujo que me doy. Lavar los pies es un acto de servicio, es un acto de entrega, es un acto de sumisión, es un acto de compromiso. Cuando Jesús le decía, ustedes tienen que hacer esto, no nos estaba diciendo a nosotros en este tiempo, salgan a lavar pies. Porque el lavar pies era para el momento cultural histórico que se estaba viviendo, en ese momento. Hoy en día es probable que todos teniendo zapatillas, teniendo talco, teniendo medias, diferentes prendas, no necesitamos que alguien nos lave los pies. Culturalmente eso ya no funciona. Pero lo que Jesús le estaba diciendo a todo el mundo era, gente, yo quiero que ustedes entiendan que lo que hacen los esclavos es lo que yo quiero que ustedes hagan. Lo que hacen los siervos es lo que yo quiero que ustedes hagan. Es por eso que es un acto de servicio, un acto de entrega, de amor, de sumisión y compromiso. Ahora, mucha gente tiene los pies sucios. ¿Saben por qué? Por el pecado, por la frustración, por las heridas. Tierra traída de muchos kilómetros de caminata. Gente que nos demuestra que tienen los pies sucios, cuando en desesperación nos dicen no sé qué hacer. Chicos que tienen los pies sucios, al encontrarlos quizás en la calle, en un estado de ebriedad, o dopados, pasados por drogas. Hay mucha gente que está con los pies sucios por todo lo que le ha tenido que tocar en la vida y todas las caminatas, los kilómetros que han hecho. A esa gente es la que Jesús quiere que nosotros le lavemos los pies. Quien está dispuesto a lavarle los pies, aún con lo que eso significa, ese es un verdadero siervo. ¿Y a qué me refiero con lo que significa lavar los pies? Significa que hay un precio a pagar cuando yo quiero lavarle los pies a alguien. En ese tiempo probablemente el precio a pagar haya sido enfrentarse a un tufo por la transpiración, por la tierra. Era una situación incómoda, pienso yo. Es por eso que muchos no se rebajaban a eso, por lo que significaba el lavar un pie sucio. Un pie que tenía olor, que tenía callos, que no era agradable. En nuestra vida, en nuestro tiempo, en nuestra realidad, ¿cuál es el precio a pagar? El precio a pagar del tiempo, por ejemplo. Con esta gente que tiene los pies sucios, que tiene el corazón roto. El tiempo. El tiempo para escucharlos, el tiempo para abrazarlos, el tiempo para estar con ellos, el tiempo para mandarles un mensaje. Tiempo. El compromiso. Enfrentarse a la cruda realidad de que hay personas que vemos mejoras y de pronto todo vuelve para atrás y nos angustiamos porque queremos ver cambios en las personas y lleva mucho tiempo. Hay un precio a pagar por lavar pies. Otra de las aplicaciones personales en nuestras vidas es que si Jesús, siendo el Señor, se convirtió en esclavo, ¿por qué queremos ser señores en vez de ser servidores? Somos señores cuando pensamos que tenemos la autoridad para juzgar y para condenar. Siendo que Jesús, aún teniendo la autoridad para hacerlo, no lo hizo, solo mostró amor. A veces nos ponemos en el lugar de Jesús, en la posición de Jesús. Y nosotros, en vez de lavar los pies, somos aquellos que queremos dar órdenes a todo el mundo. Cuando Jesús, teniendo la autoridad para hacerlo, Jesús tenía la autoridad para decirle a cualquiera de los discípulos: Tomás, vení, dale, movete, agarrá la palangana, la toalla ahí y lavanos los pies. Jesús tenía la autoridad. Pero lejos de saltar con una imposición, demostró amor. Por eso es que somos señores cuando pensamos que tenemos esa autoridad, cuando no la tenemos en realidad. Ahora la pregunta para vos y para mí es, con nuestra vida, ¿cuántos pies yo estoy limpiando? Con mi palangana, ¿qué estoy haciendo? El mensaje anterior era, ¿dónde está tu burro? Hablando de capacidades, dones, para quienes recuerdan el mensaje. Ahora la pregunta es, ¿dónde está tu palangana? ¿Dónde está la herramienta para bendecir las nuevas generaciones? ¿Dónde está la herramienta que el Señor te dio para bendecir esta ciudad? Para darle una esperanza a esta ciudad. Con mi vida, ¿cuánto de Jesús estoy mostrando en este tiempo?
Porque la vida sin las actitudes de Jesús hacen de la Pascua solo una fiesta con chocolates. Tu vida sin mostrar las actitudes de Jesús, la persona de Jesús, hacen que la Pascua no tenga sentido. Porque de nada nos sirve congregarnos y juntarnos en este tiempo de Pascua y recordar lo que Jesús hizo si yo no estoy haciendo lo que Él hizo. Si mi vida no está lavando pies, pies que van a estar machacados por la vida, arruinados por la vida, con heridas, con lágrimas, con llanto, con enojo, con ira. ¿Cuántos pies estamos limpiando en este tiempo como iglesia? Y aún más, recordando lo que hizo en la cruz, pienso esto y se me viene al corazón esto. Jesús, aún siendo el Hijo de Dios, no solamente tomó la actitud de siervo, de esclavo para lavar pies, sino que fue crucificado como el peor de los delincuentes, porque la cruz solamente era una muerte, ese formato de tortura solamente era para gente de los delincuentes los peores, para gente que no merecía ni siquiera un poco de dignidad en su muerte. Ese fue el tipo de muerte que Jesús tuvo. Por eso, si Jesús lo entregó todo, gracias a Dios no tenemos que andar crucificándonos por ningún lado. Menos mal, porque Él ya lo hizo por nosotros. Pero en respuesta a lo que Él hizo por mí, ¿qué estoy haciendo yo? En respuesta a su amor, a su gracia, a su misericordia, ¿cuántos pies estoy lavando? El Señor no nos llama a ser figuras. El Señor no nos llama a ser líderes, a ser gente que esté mostrando algo en la vida. El Señor nos está llamando a ser esclavos. Y fíjense cómo decía este último versículo. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Hay bendición cuando hacemos lo que Jesús hace. Hay bendición cuando tomamos la decisión de hacer lo que Jesús hace. Hay bendición en nuestras vidas, en nuestras familias, cuando la gente empieza a ver actitudes de Jesús en nosotros. Y lo maravilloso de todo esto es que aunque quizás tengamos que humillarnos, y esa va a ser la realidad, aunque quizás tengamos que agachar la cabeza en muchas oportunidades, aunque quizás tengamos que poner la otra mejilla, tenemos que saber de que quien nos respalda es el Señor y que después de toda situación de muerte siempre hay resurrección, siempre hay bendición. Lo que Jesús hizo trajo un antes y un después. Lo que vos haces en esta tierra también. Por eso quería compartirles este mensaje y preguntarles a ustedes, a mi vida y a quienes nos están viendo a través de YouTube, ¿dónde está tu palangana? ¿Dónde está tu toalla? ¿Dónde está el agua para poder darle una esperanza a la gente de tu entorno, a la gente de tu ciudad? Es mi deseo que a partir de ahora empieces a tomar responsabilidad, cartas en el asunto, y que en las próximas Pascuas no solamente recuerdes lo que Jesús hizo por tu vida, sino que puedas recordar cuántos pies lavaste con tu vida a través de tus actos. Que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida y ponga en tu vida paz.